En el final, doctor Jorge Díaz, quiero preguntarle por otro asunto que lo tiene usted como protagonista y que por lo visto se va a discutir en el Parlamento, apareció en la mesa del jueves pasado aquí en Perspectiva. El diputado colorado Ope Pasqué solicitó que usted concurra a la Comisión de Constitución, Códigos, Legislación General y Administración de la Cámara de Representantes para explicar el alcance de declaraciones que realizó a la prensa. El foco está puesto en La República, diario La República, 7 de mayo. Usted dijo, textual: el tema de que los ricos no van presos es parcialmente cierto, porque el sistema penal es parcialmente selectivo. Eso quiere decir que las leyes las hacen generalmente los representantes de las clases más pudientes. Entonces es fácil entender que una rapiña o un hurto son delitos, pero hay una resistencia a considerar que el lavado de activos también lo es. ¿A qué se refería? ¿Cuál es la pregunta? ¿Estamos hablando de que hay dos derechos en Uruguay? No, hay un solo derecho. A ver, primero, para mí va a ser un placer concurrir a la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados, porque a diferencia de otras autoridades de la República, cada vez que he sido convocado a cualquier comisión del Parlamento, he concurrido con muchísimo gusto. Porque entiendo que allí trabajan los representantes más directos del pueblo y, en definitiva, aquellos funcionarios como yo, que nuestra designación y permanencia en el cargo no están sujetos al escrutinio popular, cada vez que concurrimos ahí es una rendición de cuentas. Así que con muchísimo gusto iremos, como lo hemos hecho siempre y como lo seguiremos haciendo. En segundo lugar, expresarme no respecto de las declaraciones del diputado Pasqué, sino respecto a otras declaraciones, que en este país existe libertad de expresión. Y la libertad de expresión no es solo para los periodistas. La libertad de expresión es un derecho humano inalienable que nada ni nadie puede restringir. El fiscal de corte tiene alguna limitación establecida en la Constitución y la ley, que una es el artículo 77, numeral 4, que en principio no me alcanza porque no soy magistrado, pero sí me alcanza como director de un servicio descentralizado. Ustedes estuvieron hablando hoy más temprano sobre ese artículo, no voy a ahondar en eso. La segunda limitación es no hablar públicamente sobre juicios que estén en trámite y que en definitiva puedan perjudicar la posición de la Fiscalía en juicio. Y esas son las limitaciones que tiene el fiscal. Yo, en mis declaraciones públicas, me he ajustado absolutamente siempre a lo que establece la Constitución y la ley, y he ejercido, y reclamo ejercer, el derecho a la libertad de expresión. Es cierto... Yendo al fondo del asunto, ¿qué fue lo que quiso decir? Yendo al fondo del asunto, lo que digo es que cuando en una sociedad determinada se decide qué bienes jurídicos se protegen y cómo se protegen esos bienes jurídicos, se están tomando posiciones políticas, filosóficas e ideológicas. En el Uruguay de hoy nosotros tenemos protegida la vida, la integridad física, la propiedad. Pero, por ejemplo, no tenemos protegido el medio ambiente. Y hay acciones de los individuos que ocasionan daños gravísimos al medio ambiente y que generan mucho más daño que un hurto, por ejemplo, o una rapiña, y sin embargo no son delitos. Esa es una definición política. Se me podrá decir, bueno, esto es un tema nuevo. Bueno, no es tan nuevo. En el Parlamento hubo proyectos de ley presentados por el diputado Penades, por el diputado Pita, por el diputado Amarilla y ahora por el Poder Ejecutivo. Y sin embargo, el medio ambiente sigue siendo un bien jurídico que no merece tutela penal. En segundo lugar, dentro de los bienes que se decide proteger, ¿cómo se protegen? En el Uruguay de hoy, en nuestro derecho penal, hay una sobreprotección del derecho de propiedad, incluso sobre la vida y la integridad física. Por ejemplo, la vida, el delito de homicidio, se castiga con una pena mínima de 20 meses. Una rapiña tiene una mínima de 4 años. El copamiento tiene una mínima de 8. El copamiento tiene una pena mínima más cerca del máximo del homicidio que del mínimo. Hay una sobreprotección del derecho de propiedad en comparación con los demás bienes jurídicos protegidos en el ordenamiento jurídico. Se me podrá decir, esto no es de esta legislatura, de la anterior, pero es así. Bueno, esa ha sido una de las respuestas. Usted está aludiendo en particular a lo que se ha legislado en los gobiernos del Frente Amplio. Yo estoy aludiendo de 1934 a la fecha, porque entre otras cosas la rapiña, la pena mínima, está establecido por la Ley de Seguridad del Estado del año 72. Pero déjeme decirle algo más. Dentro de los bienes jurídicos protegidos, porque hablamos de qué bienes se protegen y cuáles no, ahí hay una decisión. ¿A qué se debe? Segunda decisión, dentro de los bienes protegidos, hay bienes que se protegen más que otros. Ahí hay una decisión. ¿A qué se debe? Y tercero, cuando dentro del mismo bien jurídico protegido, como la propiedad, por ejemplo, que ya hablamos que estaba valorada mejor que la vida,
para no utilizar un adjetivo que pueda ser malentendido, el delito de rapiña tiene una pena mínima de 4 años y una máxima de 16. La estafa tiene una mínima de 4 meses y una máxima de 4 años. La máxima de la estafa es igual a la mínima de la rapiña. Y en este país, y déjeme ponerle un ejemplo porque para mí es importante. ¿A qué está aludiendo usted? Porque esa es una de las interpretaciones que se ha hecho. Que ha habido una clase dirigente que se protege a sí misma a la hora de tipificar delitos como el de la estafa. No. Yo lo que digo, parto de dos realidades. Hay una realidad que las cárceles hoy están llenas de pobres. La enorme mayoría de la población carcelaria es pobre, joven y en muchos casos hasta inculta y analfabeta. Esa es una realidad. La segunda realidad, estoy describiendo cuál es nuestro Código Penal, qué es lo que dice nuestro Código Penal. Y le digo más, usted imagínese, ¿usted recuerda la estafa del Banco Comercial? Sí, claro. Bueno, Carlos y José Ron compraron el Banco Comercial con San Luis Financial, se llevaron del país entre el año 92, 93 y el 2002 casi $1.000 millones, casi $1.000 millones de la década del 90. Eso está documentado en una brillante pericia que hicieron los contadores Miguel Navajas y Júpiter Pérez. Y Carlos y José Ron no estuvieron un solo día presos. Los gerentes que participaron de la estafa, las penas que se les impuso, no llegaron a los 4 años. Y sin embargo, si hoy un chiquilín roba un par de championes con amenaza, tiene una mínima de 4 años. A eso estoy aludiendo. Pero, ¿y usted atribuye un origen a esa diferenciación en materia de penas? Las leyes las hacen generalmente los representantes de las clases más pudientes. Eso está dicho textual por usted. Yo lo que digo es que yo soy un representante de las clases más pudientes. Lo que digo es que cuando nosotros accionamos en la legislación, en definitiva, nos cuesta mucho establecer delitos que castiguen determinadas conductas y no nos cuesta tanto establecer delitos que castiguen otras conductas. Es así. Por alguna razón no tenemos delitos ambientales, Emiliano. Por alguna razón no los tenemos. ¿Usted está abriendo un debate? Por alguna... ¿Debemos ir a una reforma? Bueno, hay un proyecto de reforma del Código Penal, pero, perdón, nosotros participamos en una comisión que elaboró un proyecto de ley que el Poder Ejecutivo remitió al Parlamento creando los delitos ambientales. Bueno, los delitos ambientales. Segundo, el delito de lavado de activos, y usted lo sabe muy bien, si bien hoy es delito y está sancionado, generó una polvareda bárbara. Aún hoy, el año pasado, el entonces presidente de la Suprema Corte de Justicia, hoy ya retirado, el doctor Pérez Manrique, decía que él no justificaba la existencia del delito de lavado. Entonces, imagínese usted. Y otro punto más, ¿cómo se castigan los delitos de corrupción? En general, los delitos de corrupción en nuestro país se castigan en forma muy leve. No se castigan los delitos de corrupción pública hoy en la forma con que la población efectivamente desearía que se castigaran. Escribía el otro día Martín Aguirre en el diario El País y yo comparto, es verdad. ¿Y entonces tenemos un debate pendiente, pero tenemos un debate pendiente hace 40 años. Y démoslo de una vez por todas, me parece fantástico. Yo creo que uno puede aportar ahora estas contradicciones. Usted se lleva $1.000 millones del país. Y no se olvide que la crisis del Banco Comercial terminó en la crisis del 2002 y casi desaparecemos como país. Sin embargo, la respuesta penal fue de risa. Y por un par de championes o por un celular mandamos a un chiquilín 4 años al penal al CONCAR. En perspectiva, periodismo con vocación de servicio público. Doctor Jorge Díaz, fiscal de corte, gracias por acompañarnos esta mañana. No, gracias a ti por la invitación. Volvemos a conversar sobre estos temas en cualquier momento. También lo haremos con otros actores del sistema judicial, por supuesto. Pero ahora vamos ya a la mesa, que es tarde.